Un joven se burla de un hombre mayor en el autobús hasta que la vida cambia sus posiciones. ¿Qué sucede cuando el desprecio de un joven se convierte en una amabilidad inesperada? ¿Cómo un encuentro en un autobús lleva a una transformación profunda? ¿Y qué sabiduría comparte el señor Benjamin que cambia la vida de Alex para siempre? Mira para descubrir las respuestas. La lluvia caía constantemente contra las ventanas del abarrotado autobús matutino, cada gota corría por el cristal en una carrera fugaz. Alex se deslizó por las puertas que se cerraban, con un par de audífonos elegantes ajustados contra sus oídos. La línea de bajo palpitante de su música lo aislaba de los gruñidos del envejecido autobús y sus igualmente cansados pasajeros. Mientras el autobús avanzaba, Alex navegó a través del bosque de paraguas mojados y abrigos pesados con un aire de superioridad desapegada. Era un joven de poco más de 20 años, vestido con un traje afilado y hecho a medida que lo distinguía claramente de la multitud menos meticulosamente vestida. Sus ojos, ocultos detrás de un par de gafas de sol espejadas a pesar del clima sombrío, ocasionalmente se movían con leve molestia hacia las figuras más lentas y tambaleantes a su alrededor. Cerca de la parte trasera del autobús, el señor Benjamin, un anciano con una ondulada cabellera plateada y profundas arrugas que mapeaban una historia de sonrisas y tristezas, se aferraba a un poste. Sus manos, anudadas por la edad y el frío de la artritis, luchaban por mantener el agarre cada vez que el autobús se balanceaba. Sus rodillas temblaban, traicionando el dolor de cada movimiento, pero su rostro permanecía compuesto, una máscara practicada de resistencia. Cuando Alex se acercó, su camino bloqueado momentáneamente por los lentos ajustes del anciano, su impaciencia se rompió. «Podría moverse más lento», murmuró lo suficientemente fuerte como para que las cabezas cercanas se volvieran. Se escucharon algunas risitas entre los pasajeros matutinos, un coro de complicidad en el desdén del joven. El señor Benjamin levantó la vista, sus ojos eran de un azul claro y penetrante que parecía cortar a través de la neblinosa mañana y directamente en el comportamiento reservado de Alex. Se apartó, sus movimientos lentos y medidos, y asintió disculpándose. «Lo siento, joven. Estos viejos huesos ya no siguen el ritmo», dijo, su voz un suave barítono que llevaba un acento tenue e indefinible. Alex se burló, pasando junto a él sin una mirada hacia atrás, encontrando un asiento vacío junto a la ventana. Se hundió en él, su mirada regresando a la vista sombría afuera, las gotas de lluvia desdibujaban el mundo en parches abstractos de color. Sacó su teléfono, revisando notificaciones con un desinteresado movimiento de dedo. Frente a él, una joven madre intentaba calmar a su inquieto niño pequeño, sus ojos cansados miraban con envidia la soledad de Alex. A su lado, una adolescente con el pelo rosado brillante estaba absorta en un libro, sus labios pronunciando las palabras en silencio. El autobús era un microcosmos de la vida, cada persona absorbida en sus propias historias, sus propios desafíos. El señor Benjamin, ahora sentado frente a Alex, sacó una pequeña foto desgastada de su billetera. Era una imagen de una versión más joven de sí mismo, vestido con un uniforme militar, de pie orgullosamente junto a una hermosa mujer con una sonrisa vivaz. Trazó los bordes de la foto con una ternura que hablaba volúmenes, luego la guardó cuidadosamente. El autobús continuó su viaje entrecortado, las paradas anunciadas con un crujido estático que hizo que las orejas de Alex se movieran con molestia. Observó cómo la gente se movía de un lado a otro, cada uno absorbido en sus rituales matutinos mundanos. Nada de eso parecía importarle, todos eran personajes de fondo en la historia no escrita de su vida. Después de algunas paradas, el asiento junto a Alex fue ocupado por un hombre de mediana edad con un traje de negocios, que inmediatamente sacó su laptop y comenzó a teclear furiosamente, su ceño fruncido en concentración. Alex lo miró, su curiosidad despertada por el rápido sonido de las teclas. «¿Cuál es la prisa?», preguntó Alex, su tono mezclado con burla y genuino interés. El hombre levantó la vista, sorprendido por la repentina interacción. «Oh, solo tratando de adelantar trabajo antes de llegar a la oficina». «Plazos, ya sabes», respondió, una sonrisa cansada cruzando brevemente sus labios. Alex asintió, su interés disminuyendo tan rápido como había aparecido. Volvió a mirar por la ventana, sus pensamientos divagando. La música de sus audífonos seguía palpitando, un ritmo implacable que parecía estar en desacuerdo con el lento arrastrarse del trayecto matutino. El señor Benjamin observaba al joven a su lado, una expresión pensativa arrugando sus envejecidas facciones. Recordaba ser tan joven, tan lleno de certeza e impaciencia.
La vida tenía una manera de templar tal certeza, de enseñar lecciones de humildad y compasión, a menudo cuando menos se esperaba. Cuando el autobús se acercó a la siguiente parada, el señor Benjamin se preparó para desembarcar. Se levantó, su cuerpo encorvado pero firme, y mientras pasaba junto a Alex, se detuvo. «Cuida a los que te rodean», dijo, su voz baja pero clara. «La vida tiene una manera curiosa de mostrarnos lo que realmente importa». Alex se quitó un auricular, su expresión era una mezcla de sorpresa y confusión. Observó cómo el anciano navegaba hacia el frente del autobús, su paso lento pero inquebrantable. Había una gracia en sus movimientos, una dignidad silenciosa que quedó en el aire mucho después de que él hubiera bajado al lluvioso amanecer. Las puertas del autobús se cerraron con un siseo, y Alex quedó pensando en el inesperado encuentro. Las palabras resonaban en su mente, una suave admonición de un extraño cuya vida parecía tan distante de la suya como el paisaje que pasaba por la ventana. Sin embargo, algo en el tono del señor Benjamin, en la profundidad de su mirada, había tocado una fibra. El resto del trayecto lo pasó en contemplación, la música ahora un zumbido distante bajo el ritmo más insistente de sus propios pensamientos. Cuando el autobús se acercó a su parada, Alex sintió una sensación desconocida, una pausa reflexiva en la prisa de su vida diaria, un cuestionamiento momentáneo del camino que estaba recorriendo tan apresuradamente. La lluvia había disminuido cuando bajó del autobús, la ciudad despertando a su alrededor con los sonidos apagados de un día que comenzaba. Alex respiró hondo, el aire fresco posterior a la lluvia llenaba sus pulmones. Sintió un leve cambio, una grieta en la armadura de su arrogancia juvenil, mientras caminaba hacia su oficina en el rascacielos, la imagen del rostro estoico del señor Benjamin y el eco de sus palabras permaneciendo en su mente. La puerta de una modesta casa en las afueras de la ciudad chirrió al abrirse, admitiendo al señor Benjamin en su interior. Sacudió su paraguas, esparciendo gotas sobre el desgastado felpudo, antes de cerrarla con cuidado. Su hogar, al igual que él, llevaba las suaves marcas de la edad, paredes adornadas con fotografías descoloridas, muebles suavizados por años de uso y el aroma persistente de libros viejos y té de hierbas. El señor Benjamin se movía por el estrecho pasillo, cada paso deliberado y lento, cargado pero digno. La casa estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac de un reloj de pie y el distante murmullo del tráfico. Se acercó a la cocina, donde los restos del desayuno, una tetera y 2 tazas, todavía estaban en la mesa. Recogió la segunda taza, la marca de lápiz labial en el borde un recordatorio conmovedor de su esposa, Clara, quien ahora pasaba la mayor parte de sus días en una habitación al final del pasillo, luchando contra una enfermedad implacable. Mientras lavaba los platos, sus pensamientos volvieron al encuentro de la mañana en el autobús. Las palabras del joven, aunque hirientes, no le provocaron ira sino una profunda y resonante lástima. Había visto a muchos como él antes, espíritus tan atrapados en la prisa de sus propias vidas que pasaban por alto las historias a su alrededor como libros no leídos en una estantería. Terminando su tarea, el señor Benjamin secó sus manos y caminó hacia la sala de estar, donde una fotografía en blanco y negro de una versión mucho más joven de sí mismo y Clara colgaba sobre la repisa. Estaban en un baile, él con uniforme y ella con un vestido que brillaba como la luz de las estrellas. Sus ojos se demoraron en la foto, recordando la noche en que se conocieron, las risas, la música, la promesa del mañana. Apartándose de su ensueño, se dirigió a la habitación de Clara, un suave toque precediendo su entrada. La habitación estaba tenuemente iluminada por una única lámpara, que proyectaba una cálida luz sobre la figura en la cama. Clara yacía allí, sus rasgos suavizados por la edad y la enfermedad, pero su sonrisa, al verlo entrar, aún conservaba el resplandor de sus días de juventud. «¿Cómo te sientes, querida?», preguntó, sentándose junto a la cama. «Un poco mejor ahora que estás aquí», respondió Clara, su voz un susurro de su antigua fuerza pero impregnada de calidez. Benjamin tomó su mano, su piel áspera contra la delicada y papelosa de ella. «Conocí a un joven en el autobús hoy. Me recordó un poco a mí a su edad. Tan seguro de todo, tan rápido para juzgar». Los ojos de Clara brillaron con una mezcla de curiosidad y preocupación. «¿Y qué hiciste?». «No hice nada más que ofrecerle un asiento y algunos consejos no solicitados», se rió suavemente, las líneas alrededor de sus ojos profundizándose. Clara apretó su mano. «Siempre creíste en lo bueno de las personas, Ben». Él sonrió, mirando sus manos entrelazadas. «A veces, me pregunto si he sido demasiado optimista». «No, amor.
Es ese corazón tuyo el que nos ha mantenido a flote todos estos años, lo tranquilizó, su agarre apretándose brevemente. Se sentaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. La habitación estaba llena de los pequeños sonidos de la vida, el tic-tac de un reloj, un pájaro cantando fuera de la ventana, la suave respiración de dos personas compartiendo una vida desgastada pero apreciada. Finalmente, Benjamin rompió el silencio. ¿Recuerdas nuestro primer baile? ¿Cómo podría olvidarlo? El rostro de Clara se iluminó con el recuerdo. Eras un pésimo bailarín. Y tú eras una visión, respondió él, su voz cargada de emoción. Tenía miedo de pisarte los dedos y ahuyentarte. Pero no lo hiciste, dijo Clara suavemente. Y aquí estamos. Sí, aquí estamos, repitió él, dejando escapar una risa suave. La conversación derivó hacia días pasados, hacia momentos compartidos en los rincones soleados de sus vidas. Hablaron de sus hijos, ya adultos y viviendo sus propias vidas, de amigos que ya no estaban y de pequeñas alegrías que habían llenado sus días, como el jardín que Clara ya no podía cuidar, pero que Benjamin mantenía vivo, un estallido de colores visible desde la ventana. A medida que avanzaba la tarde, Clara se fue cansando, sus ojos parpadeando con el esfuerzo de mantenerse despierta. Benjamin se levantó, inclinándose para besar su frente. Descansa ahora, mi amor. Yo estaré aquí, susurró. Volvió a la sala de estar, instalándose en un viejo sillón que daba a la ventana. Afuera, el mundo seguía su curso, los coches pasaban, la gente se apresuraba, ajena a los pequeños dramas que se desarrollaban en casas como la suya. En la quietud de su soledad, el señor Benjamin pensó en el joven del autobús. Esperaba que, tal vez, su breve encuentro permaneciera en la mente del joven, que lo hiciera detenerse y mirar a su alrededor, ver el mundo no solo como un telón de fondo de su propia historia, sino como un tapiz tejido de innumerables otras. A medida que el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre la habitación, el señor Benjamin sintió una sensación de paz al sentarse sobre él. Había vivido una vida plena, no sin sus dificultades, pero rica en lo que realmente importaba. El amor, después de todo, no solo estaba en los grandes gestos sino en los momentos tranquilos compartidos entre los tic-tac de un reloj, en el suave apretón de una mano, en los recuerdos que bailaban en la penumbra de una habitación muy amada. El agudo pitido de la alarma rompió el silencio de la madrugada en el elegante y moderno apartamento de Alex. Gimió, una mano emergiendo de debajo del lujoso edredón para silenciar el ruido. Con un suspiro pesado, se levantó de la cama, sus pies tocando el frío suelo de madera. El apartamento era un reflejo de sus aspiraciones, minimalista, elegante, perfectamente ordenado, pero de alguna manera carente de calidez. Alex se dirigió al baño, su reflejo en el espejo un marcado contraste con el estado desordenado de su mente. Su cabello estaba despeinado y sus ojos, usualmente agudos y discernientes, lo miraban con un cansancio apagado. Mientras se duchaba, el agua caliente corriendo por su espalda parecía hacer poco por lavar el agotamiento de otro día inminente lleno de reuniones y plazos. Vestido con un impecable traje gris carbón, Alex agarró una taza de café en su moderna cocina. La máquina zumbaba silenciosamente, eficientemente, al igual que todo lo demás en su vida, optimizado, pero impersonal. Sorbió el amargo líquido, dejando que lo despertara mientras revisaba su agenda en el teléfono. Su día estaba lleno, reuniones consecutivas, una cita para almorzar con un cliente potencial y un evento de networking por la tarde. Al salir de su apartamento, Alex descendió a las bulliciosas calles de la ciudad. El aire era fresco, el ritmo implacable de la vida urbana ya en pleno apogeo. La gente pasaba junto a él apresurada, cada uno absorto en sus propias rutinas, en sus propias vidas. Alex sintió una punzada de algo irreconocible, una conexión fugaz con estos extraños, avivada por el encuentro de ayer con el señor Benjamin. Se sacudió el sentimiento, atribuyéndolo a la falta de sueño. En la oficina, Alex fue inmediatamente arrastrado al caos de la vida corporativa. Su primera reunión fue con el equipo creativo, donde criticó sus últimas propuestas de campaña. Sus comentarios eran agudos, a menudo bruscos, entregados con una precisión clínica que dejaba poco espacio para la réplica. Necesitamos golpear más fuerte, ser más agresivos. Nuestros competidores no están durmiendo, afirmó, su tono dejando claro que el fracaso no era una opción. El almuerzo fue una danza de diplomacia mientras Alex entretenía a un cliente potencial en un restaurante de moda. Fue encantador, persuasivo, sus palabras cubiertas con la promesa de rentabilidad mutua.
Sin embargo, mientras hablaba, su mente ocasionalmente se desviaba hacia el anciano en el autobús. El recuerdo de la amable admonición del señor Benjamin persistía, no invitado e inquietante. ¿Por qué estás interesado en este proyecto?, preguntó el cliente, devolviendo a Alex al presente. Alex sonrió, un gesto bien ensayado. No se trata solo de ganancias. Se trata de crear algo impactante, algo que resuene con la gente. Las palabras le sonaron huecas, incluso a él, pero cumplieron su propósito. El cliente asintió, impresionado, y estrecharon manos en un trato que prometía ser lucrativo. El resto de la tarde se desdibujó en una serie de reuniones y llamadas telefónicas. La eficiencia de Alex era mecánica, sus interacciones meramente formales. Para cuando llegó al evento de networking, estaba funcionando en piloto automático. La sala estaba llena de profesionales de la industria, todos ansiosos por conectarse, por ascender. Alex socializó, intercambió tarjetas de presentación, rió en los momentos adecuados. Sin embargo, la sensación de aislamiento en medio de la multitud era palpable para él ahora más que nunca. A medida que avanzaba la noche, Alex se encontró parado junto a una ventana, mirando las luces de la ciudad. La vista era impresionante, un tapiz de luz y vida, palpitando con infinitas posibilidades. Sin embargo, se sentía desconectado, un observador en lugar de un participante. Un asistente se le acercó, una copa de vino en la mano. Hermosa vista, ¿verdad?, comentó, su tono ligero, conversacional. Sí, lo es, coincidió Alex, volviéndose para mirarla. Te hace pensar en cuántas historias hay ahí fuera. Cuántas vidas, cada una con sus propias esperanzas, luchas. Las palabras lo sorprendieron, no eran su retórica habitual. La mujer asintió pensativamente. Es fácil olvidarlo a veces, ¿verdad? Nos atrapamos tanto en nuestras propias ambiciones. Sí, murmuró Alex, su respuesta más para sí mismo que para ella. Es fácil olvidarlo. La conversación derivó hacia temas más ligeros, pero los pensamientos de Alex permanecieron anclados en ese momento de reflexión inesperada. Al final, cuando dejó el evento y caminó de regreso a su apartamento, la ciudad a su alrededor se sentía diferente, más viva, más compleja. De vuelta en casa, Alex se paró junto a la ventana de su sala de estar, el horizonte extendiéndose ante él. El apartamento estaba en silencio, el único sonido era el suave murmullo de la ciudad abajo. Sus pensamientos derivaron hacia el señor Benjamin, hacia el viaje en autobús, hacia la suave reprimenda envuelta en amabilidad. Algo dentro de él estaba cambiando, un movimiento lento, casi imperceptible, hacia algo que aún no podía definir. En el silencio de su apartamento, Alex se dio cuenta de que la vida que había construido, aunque impresionante, se sentía incompleta. Era como si hubiera estado viendo el mundo en blanco y negro, y de repente, vislumbres de color comenzaran a filtrarse. La realización era inquietante, pero también vigorizante. Se sirvió una bebida, sus movimientos reflexivos. El whisky brillaba ámbar en el vaso, y mientras bebía, tomó una decisión. Mañana, comenzaría de manera diferente. No sabía exactamente cómo ni qué implicaría, pero estaba abierto, quizás por primera vez, a ver a dónde lo llevaría esta nueva conciencia. Afuera, la ciudad continuaba con su incesante zumbido, un recordatorio del ritmo implacable del mundo. Pero dentro, en la quietud de su elegante apartamento, se estaba gestando un cambio, sutil pero profundo, como la lenta fusión del día en la noche. Era otra típica mañana de prisas, los pasajeros se aglomeraban en el autobús, una mezcla de miradas apresuradas y murmullos somnolientos. Alex encontró un asiento junto a la ventana cerca del medio del autobús, un lugar que había llegado a preferir por su equilibrio entre la soledad y la observación. Se acomodó en el asiento con un menor grado de su habitual indiferencia, sus sentidos ligeramente más atentos al mundo que lo rodeaba. El autobús se llenó rápidamente, las puertas se cerraron con un siseo detrás de los últimos rezagados. Cuando el vehículo se alejó de la acera, una parada brusca envió una sacudida a través de la multitud. Instintivamente, Alex agarró la barra de metal frente a él, pero su mano resbaló, haciéndolo tropezar en el pasillo. Un rubor de vergüenza cubrió sus mejillas al sentir el peso de varias miradas desaprobadoras. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, una mano se extendió, sujetando su brazo con una sorprendente fuerza. Alex levantó la vista para encontrar al señor Benjamin estabilizándolo. La cara del anciano mostraba preocupación, no el juicio que Alex sentía de los demás pasajeros. «Ten cuidado», dijo el señor Benjamin, su voz baja y calmada.
Estas paradas repentinas pueden pillar desprevenido a cualquiera. Alex logró esbozar una sonrisa forzada, murmurando un agradecimiento mientras se enderezaba. Notó que algunos pasajeros habían desviado la mirada, su interés momentáneo reemplazado por el regreso a sus burbujas personales de privacidad. Gracias, señor Benjamin, dijo Alex, una vez que recuperó el equilibrio. Supongo que todavía no me acostumbro a la naturaleza impredecible de los viajes en autobús. Se trata de encontrar tu equilibrio, en más de un sentido, respondió el señor Benjamin, volviendo a su propio asiento, que estaba justo enfrente de Alex. Su tono tenía un tinte de metáfora que Alex estaba empezando a reconocer. El autobús continuó, el paisaje urbano fluyendo como una pintura en movimiento enmarcada por las sucias ventanas del autobús. Alex miró al señor Benjamin, quien parecía estar observándolo en silencio. Sintiendo una mezcla de curiosidad y un inexplicable respeto, Alex se animó a iniciar una conversación. ¿Cómo ha estado, señor Benjamin?, preguntó Alex, girándose en su asiento para enfrentar al anciano más directamente. He estado bien, gracias. ¿Y tú? Veo que has estado reflexionando, observó el señor Benjamin, con una mirada de conocimiento en sus ojos. Alex suspiró, un sonido más reflexivo de lo que pretendía. Sí, supongo que sí. Es extraño como unas pocas palabras de un extraño pueden hacerte cuestionar las cosas. Esa es la belleza de la vida, ¿no es así? A veces la sabiduría viene de donde menos lo esperamos, dijo el señor Benjamin, su mirada pensativa mientras miraba por la ventana. Cayeron en un cómodo silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos mientras el paisaje cambiaba de las concurridas calles urbanas a las avenidas más espaciadas y arboladas de los suburbios. Después de un rato, el señor Benjamin habló de nuevo. La vida es muy parecida a este viaje en autobús, ¿no crees? Todos subimos sin saber realmente a quién conoceremos o en qué paradas nos detendremos. Podemos ser sacudidos por paradas repentinas, pero también encontramos momentos para estabilizarnos o ser estabilizados por otros. Alex ponderó la analogía, observando cómo la ciudad bullía a su alrededor. Nunca lo había pensado de esa manera, admitió. Siempre me he centrado en llegar a mi destino lo más rápido posible. No hay nada de malo en eso, lo tranquilizó el señor Benjamin. Pero a veces, el propio viaje puede enseñarnos tanto como el destino. La conversación derivó hacia temas más mundanos, el clima, el ajetreo de la ciudad y pequeñas anécdotas del pasado del señor Benjamin, cada una cargada de una lección o una risa. Alex se encontró sonriendo genuinamente más de una vez, atrapado por las historias del anciano y la suave sabiduría que parecía impregnar sus palabras. A medida que el autobús se acercaba a la parada habitual de Alex, se levantó, sintiendo una sensación de reticencia. Miró al señor Benjamin, quien también se preparaba para bajar. Gracias por la conversación, señor Benjamin. Me ha dado mucho en qué pensar, dijo Alex con sinceridad. El señor Benjamin sonrió, sus ojos arrugándose en las comisuras. Gracias por escuchar, Alex. Recuerda, cada viaje es una oportunidad para aprender, incluso los que parecen más mundanos. Bajaron del autobús juntos, el bullicio de la ciudad envolviéndolos. Mientras seguían sus caminos separados, Alex sintió un sutil cambio dentro de sí mismo. El mundo parecía un poco más brillante, un poco más amable, un poco más conectado. Caminó hacia el edificio de su oficina, el peso de sus pensamientos anteriores menos pesado. Había una nueva perspectiva gestándose dentro de él, avivada por la inesperada amabilidad y los momentos compartidos en un autobús de la ciudad. Al pasar por las puertas giratorias de su lugar de trabajo, una leve sonrisa permaneció en sus labios, un pequeño pero significativo testimonio de los cambios que comenzaban a desarrollarse dentro de él. La noche estaba despejada, las estrellas esparcidas como sal sobre el oscuro lienzo del cielo. Alex caminaba hacia su casa desde la parada del autobús, sus pensamientos eran un torbellino de las conversaciones del día. Sus pasos eran lentos, igualando el ritmo contemplativo de su mente, que inusualmente se enfocaba en cualquier cosa menos en sus preocupaciones habituales sobre el trabajo y el éxito. Al entrar en su apartamento, Alex no se molestó en encender las luces. En cambio, se dirigió directamente al balcón, atraído por la vista de la ciudad de noche, un fuerte contraste con la quietud de sus pensamientos. Se apoyó en la barandilla, el metal frío le recordaba el mundo real y tangible a su alrededor, mientras repasaba sus interacciones con el señor Benjamin. ¿Por qué me afectan tanto las palabras de alguien que apenas conozco?, murmuró Alex para sí mismo, mirando las luces centelleantes.
La pregunta quedó flotando en el aire, sin respuesta. La ciudad se extendía ante él, sus infinitas posibilidades ahora ensombrecidas por nuevas e introspectivas preguntas. Dentro, la soledad de su espacioso apartamento parecía resonar con cada coche que pasaba abajo. Era una soledad que siempre había justificado con su ambiciosa búsqueda del éxito profesional, pero ahora se sentía como un signo de interrogación llamativo, subrayando su estado mental actual. Impulsado por un impulso repentino, Alex tomó su computadora portátil y comenzó a investigar. Sus dedos danzaban sobre el teclado, buscando artículos sobre desarrollo personal, empatía, impacto comunitario, temas que nunca habían ocupado un lugar destacado en su lista de lecturas. Un artículo llevó a otro, y pronto estaba inmerso en un agujero de estudios psicológicos y ensayos filosóficos sobre la felicidad, el éxito y la conexión humana. Pasaron horas mientras Alex absorbía información, su mente abriéndose a nuevas perspectivas. Se encontró con una cita de un filósofo que le tocó una fibra sensible: la vida no examinada no vale la pena ser vivida. Era como si una presa se hubiera roto dentro de él, liberando un torrente de preguntas sobre su propia vida. ¿Estaba realmente viviendo o solo existiendo? Su incansable búsqueda de hitos profesionales dejaba espacio para algo más. Su teléfono vibró, recordándole una conferencia telefónica programada para la noche. Normalmente, habría contestado sin pensarlo 2 veces, pero esta noche, dudó. Con un deslizamiento decisivo, silenció el teléfono y siguió leyendo. Decidido a explorar esta nueva introspección, Alex comenzó a anotar pensamientos en un diario digital, una práctica que había despreciado cuando una exnovia se la sugirió. Escribió sobre su encuentro con el señor Benjamin, la inesperada firmeza que sintió cuando el anciano lo ayudó en el autobús, y cómo ese momento de vulnerabilidad paradójicamente se sintió como fortaleza. Mientras escribía, Alex comenzó a comprender que sus definiciones previas de éxito eran demasiado estrechas, demasiado egocéntricas. Se dio cuenta de que el respeto que anhelaba en las salas de juntas no tenía sentido si no podía respetarse a sí mismo en la soledad de su propio hogar. Sintiendo la necesidad de aire, Alex volvió al balcón. La ciudad estaba más tranquila ahora, las primeras horas de la mañana silenciando el bullicio habitual. Miró hacia el cielo, las estrellas aún visibles sobre la silueta del horizonte de la ciudad. En esa inmensidad, se sintió pequeño, pero parte de algo más grande que él mismo, algo infinitamente complejo y bellamente interconectado. La realización fue tanto humillante como emocionante. Alex sintió como si estuviera al borde de un gran cambio. Los valores que había sostenido, los objetivos que había perseguido, todos parecían estar pidiendo una reevaluación. Sus pensamientos fueron interrumpidos de repente por el sonido de risas provenientes de un balcón vecino. Se volvió para ver a una joven pareja, compartiendo un bocadillo nocturno y disfrutando de la compañía del otro. Su camaradería fácil, sus risas flotando en el aire nocturno, llenaron a Alex con una añoranza que no se había permitido reconocer. Se dio cuenta de que lo que realmente extrañaba, lo que realmente necesitaba, era conexión, una conexión humana real. No la red superficial de contactos que había construido en el mundo corporativo, sino conexiones que tocaran su corazón y su alma. La noche se profundizó y el frío en el aire se hizo más pronunciado, pero Alex permaneció afuera, perdido en sus pensamientos. Comenzaba a ver su vida a través de una nueva lente, una que enfocaba las cosas que realmente importaban. A medida que los primeros indicios del amanecer coloreaban el horizonte, una sensación de paz se asentó sobre él. Por primera vez en mucho tiempo, Alex sintió que estaba exactamente donde necesitaba estar, no en un lugar, sino en un estado mental. Con la llegada del nuevo día, sabía que las cosas serían diferentes. Él sería diferente. El camino por delante sin duda sería desafiante, pero Alex se sentía listo para enfrentarlo con un nuevo valor, guiado no por la búsqueda del éxito como antes lo entendía, sino por la búsqueda de una vida verdaderamente digna de ser vivida. En la oficina, sus colegas notaron la diferencia. Alex seguía siendo eficiente y enfocado, pero había una nueva apertura en su comportamiento. Se tomó el tiempo para saludar a la gente, preguntar sobre sus vidas y escuchar, realmente escuchar, sus respuestas. Las reuniones que una vez se sentían como campos de batalla ahora se sentían como oportunidades para la colaboración y la conexión. Durante un descanso, Alex se encontró en la sala de descanso con Janet, una colega a la que había visto a menudo pero con la que rara vez había hablado más allá de las cortesías profesionales. Ella estaba preparando té, sus movimientos eran deliberados y calmados. ¿Te importa si me uno a ti?
preguntó Alex, sosteniendo su propia taza vacía. Para nada, respondió Janet con una cálida sonrisa. ¿Cómo va tu día? Va bien, gracias. He estado pensando mucho en cómo trabajamos aquí, en cómo interactuamos, dijo Alex, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Me di cuenta de que he estado demasiado enfocado en los resultados y no lo suficiente en las personas que hacen posibles esos resultados. Janet asintió pensativamente. Es fácil dejarse llevar por la prisa. Pero creo que es genial que te estés tomando el tiempo para reflexionar sobre eso. Continuaron hablando, la conversación fluyó de manera natural. Alex se enteró de que Janet tenía una pasión por el servicio comunitario y pasaba sus fines de semana como voluntaria en un refugio local. Su dedicación a ayudar a otros fuera del trabajo lo inspiró y sintió una genuina admiración por sus esfuerzos. Sabes, he estado pensando en involucrarme en algo así, admitió Alex. Quiero contribuir más a la comunidad, sentir que estoy marcando una diferencia. La cara de Janet se iluminó. Eso es maravilloso. El refugio siempre está buscando voluntarios. Si estás interesado, puedo presentarte al coordinador. Me gustaría eso, respondió Alex, sintiendo una sensación de emoción. Gracias, Janet. A medida que avanzaba el día, Alex encontró más momentos para conectarse con sus colegas. Se quedó un poco más tarde de lo habitual, no por obligación, sino porque realmente estaba disfrutando de las interacciones y el sentido de camaradería que comenzaba a florecer. De regreso a casa, Alex reflexionó sobre los eventos del día. Sentía una profunda satisfacción, no por cerrar tratos o cumplir objetivos, sino por las conexiones que había hecho y los pasos que había dado hacia vivir una vida más equilibrada y significativa. Ese fin de semana, fiel a su palabra, Alex se unió a Janet en el refugio. La experiencia fue reveladora y humilde. Conoció a personas de todos los ámbitos de la vida, cada una con sus propias historias de dificultades y resistencia. El trabajo era desafiante pero gratificante, y Alex sintió una sensación de realización que era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en su vida profesional. A medida que pasaban las semanas, Alex continuó integrando estos cambios en su rutina diaria. Se convirtió en un voluntario regular en el refugio, comenzó a asistir a eventos comunitarios y hizo un esfuerzo consciente por pasar tiempo de calidad con amigos y familiares. Su relación con el Sr. Benjamin también se profundizó, sus conversaciones convirtiéndose en una parte valiosa de su semana. Una noche, mientras Alex salía del refugio, vio al Sr. Benjamin esperando el autobús. Se acerca. Oh, una sonrisa en su rostro. Señor Benjamin, qué bueno verlo, lo saludó calurosamente. ¿Y a ti, Alex? ¿Cómo te trata el viaje?, preguntó el Sr. Benjamin, sus ojos brillando con curiosidad. Ha sido increíble, respondió Alex. Desafiante a veces, pero muy gratificante. He aprendido mucho y siento que finalmente estoy empezando a vivir una vida que se siente fiel a quien soy. El Sr. Benjamin asintió aprobadoramente. Ese es el espíritu, Alex. Sigue capturando la esencia y recuerda, es el viaje el que nos moldea, no solo el destino. Mientras abordaban el autobús juntos, Alex sintió una profunda gratitud por la inesperada amistad que había provocado cambios tan profundos en su vida. Sabía que aún había mucho por aprender, muchos caminos por explorar, pero estaba listo, más que nunca, para abrazar el viaje con un corazón abierto y un renovado sentido de propósito. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas del dormitorio de Alex, proyectando un resplandor cálido que lo despertó suavemente. Por primera vez en años, no sentía el peso opresivo de las reuniones inminentes ni la prisa por comenzar su día con una ráfaga de productividad. En cambio, se quedó en la cama unos momentos, permitiéndose el lujo de despertar lentamente, con sus pensamientos aún teñidos de las revelaciones de la noche anterior. Después de una ducha tranquila, Alex se dirigió a la cocina para preparar el desayuno, una tarea que normalmente omitía o delegaba a la cafetería más cercana. Hoy, sin embargo, encontró un cierto placer en la simplicidad de freír huevos y tostar pan. Cada acción se sentía como una pequeña declaración de su nueva intención de vivir de manera más plena, más consciente. Mientras comía, su mente volvió a divagar hacia el Sr. Benjamin. Las palabras del anciano habían despertado algo dentro de Alex, un deseo no solo de lograr, sino de conectarse, de contribuir a algo más allá de sí mismo. Con esta nueva resolución latiendo suavemente en su corazón, Alex decidió que era hora de hacer algunos cambios. Primero en su lista estaba reconectar con viejos amigos a los que había descuidado en favor de su carrera.
Tomó su teléfono, no para correos electrónicos o acciones, sino para enviar varios mensajes organizando encuentros en las próximas semanas. Cada mensaje enviado añadía ligereza a su paso, una emoción por reconstruir puentes que había dejado en desuso. Más tarde esa mañana, Alex salió de su apartamento y caminó hacia un parque cercano. La ciudad bullía a su alrededor, pero hoy el ruido no le parecía abrumador, en cambio, era vigorizante. Notó pequeñas cosas, la forma en que la luz del sol se filtraba a través de las hojas de los árboles, la risa de los niños jugando, los saludos amistosos de otros caminantes matutinos. Era como si un filtro se hubiera levantado de sus sentidos, permitiéndole experimentar el mundo de una manera más rica y vibrante. En el parque, encontró un banco y sacó un cuaderno. Comenzó a dibujar, no planes para un proyecto, sino la escena frente a él. Sus dibujos eran toscos, sin entrenamiento, pero profundamente satisfactorios. Estaba creando, no por lucro o progreso, sino por placer, por conexión con el momento. Mientras dibujaba, una mujer mayor se sentó a su lado. Lo observó dibujar por unos momentos antes de hablar. «Tienes buen ojo», comentó, su voz tenía una calidad cálida y rasposa. «Se trata de capturar la esencia, ¿verdad?» Alex sonrió, sorprendido por el cumplido. «Solo soy un principiante. Pero sí, supongo que se trata de capturar algo del mundo que se sienta verdadero». «Esa es una buena manera de vivir también», comentó la mujer, con un brillo en sus ojos. «Capturar la esencia de la vida, no solo dejar que pase». Su conversación derivó del arte a la vida, de lo trivial a lo profundo. Alex se encontró abriéndose sobre sus cambios recientes, sobre su deseo de encontrar más significado en su vida. La mujer, que se presentó como Eloise, escuchó atentamente, asintiendo y compartiendo trozos de sabiduría de sus propias experiencias. La charla fue simple pero profunda, el tipo de conversación que cose la tela de la conexión humana. Cuando llegó el momento de despedirse, Eloise palmeó suavemente la mano de Alex. «Sigue capturando la esencia, joven. Y recuerda, nunca es tarde para cambiar el lienzo de tu vida», dijo, sus ojos brillando con sinceridad. Alex la observó alejarse, sus palabras resonando profundamente. Sintió como si cada persona que conociera ahora fuera una guía, una especie de maestro, mostrándole caminos y posibilidades que nunca había considerado. El resto del día pasó en una mezcla de actividades en las que Alex rara vez se había permitido participar. Visitó una biblioteca local, pasó horas leyendo en un rincón sobre temas que iban desde la filosofía hasta la jardinería, e incluso se unió a un juego casual de baloncesto con algunos locales en el parque. Cada encuentro, cada actividad, lo enriqueció, añadiendo capas a su ser que iban más allá de la identidad corporativa que había construido tan cuidadosamente. Era emocionante ser un estudiante de la vida nuevamente, aprender de cada interacción, de cada observación. Cuando el sol comenzó a ponerse, Alex regresó a su apartamento, su cuerpo cansado pero su espíritu rejuvenecido. Cocinó una cena simple, esta vez saboreando el proceso tanto como la comida misma. Más tarde, se sentó junto a la ventana de su sala de estar, una taza de té en la mano, observando cómo la noche tomaba el control del horizonte de la ciudad. Los cambios que estaba implementando eran pequeños en el gran esquema de las cosas, pero para Alex se sentían monumentales. Eran cambios hacia una vida vivida con intención, una vida rica en conexiones y verdadera alegría. Se dio cuenta de que esto era solo el comienzo, que el verdadero cambio era un viaje, no un destino. Mientras sorbía su té, sintió una profunda gratitud por los giros desconocidos de la vida que lo habían llevado a este punto. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas traídas a la tierra, cada una un recordatorio de las posibilidades que le esperaban. Alex sabía que habría desafíos, momentos de duda y días en los que los viejos hábitos intentarían reclamar su control sobre él. Pero también sabía que tenía la fuerza y el deseo de seguir adelante, de seguir capturando la esencia de la vida, un día a la vez. A la mañana siguiente, Alex se despertó con un sentido de propósito que se sentía tanto nuevo como familiar. Siempre había sido ambicioso, pero ahora su impulso se dirigía hacia una visión más holística y satisfactoria del éxito. Se vistió con su traje afilado de siempre, pero añadió una corbata vibrante, un pequeño símbolo de su intención de traer color y calidez a su vida y trabajo. La habitación del hospital estaba tranquila, salvo por el suave pitido de las máquinas y el murmullo ocasional de las enfermeras en el pasillo. El señor Benjamin yacía en la cama, su rostro pacífico pero pálido, un marcado contraste con la vibrante energía que solía tener.
Alex se sentaba a su lado, sosteniendo un pequeño ramo de flores y una tarjeta. La habitación olía ligeramente antiséptico, el entorno estéril, un recordatorio agudo de la fragilidad de la vida. Alex había recibido una llamada de uno de los vecinos del señor Benjamin, informándole que el anciano había tenido un pequeño accidente y se estaba recuperando en el hospital. La noticia le había provocado un fuerte sobresalto, y se había apresurado a ir tan pronto como pudo. Ahora, sentado junto a la cama, sentía una mezcla de alivio y preocupación. Los ojos del señor Benjamin se abrieron y una leve sonrisa se dibujó en sus labios cuando vio a Alex. «Bueno, si no es mi joven amigo», dijo, su voz más débil de lo habitual pero llena de calidez. «Hola, señor Benjamin», respondió Alex, tratando de mantener un tono ligero. «¿Cómo se siente?» «He estado mejor, pero también he estado peor», dijo el señor Benjamin con una risa que se convirtió en tos. «Solo un pequeño percance. Nada de qué preocuparse». Alex asintió, aunque no podía dejar de preocuparse por completo. Le entregó las flores y la tarjeta al señor Benjamin, quien las aceptó con gratitud. «Gracias, Alex». «No tenías que hacer esto», dijo el señor Benjamin, colocando las flores en la mesita de noche y abriendo la tarjeta. La leyó despacio, una sonrisa extendiéndose por su rostro. «Esto significa mucho para mí». Se sentaron en un cómodo silencio durante unos momentos, el pitido de las máquinas llenando el espacio entre ellos. Alex respiró hondo, sintiendo la necesidad de hablar. «Sabe, señor Benjamin, he estado pensando mucho en lo que me ha dicho en estas últimas semanas. Sobre el viaje y capturar la esencia de la vida», comenzó Alex, su voz firme pero emocional. «He hecho algunos cambios. He comenzado a hacer voluntariado en el refugio, a reconectarme con viejos amigos y a intentar vivir de manera más intencionada». Los ojos del señor Benjamin brillaron con orgullo. «Es maravilloso escuchar eso, Alex. Sabía que tenías eso en ti. ¿Cómo se siente?» «Se siente diferente. Mejor. Más gratificante», admitió Alex. «Es como si finalmente estuviera viviendo una vida que significa algo, no solo para mí, sino también para los demás». «Esa es la clave, ¿no?», dijo el señor Benjamin suavemente. «Se trata de encontrar el equilibrio, de dar y recibir, de estar presente en el momento. Estás en el camino correcto, Alex. Solo recuerda, es un viaje, no un destino». Alex asintió, tomando las palabras a pecho. «Lo haré, señor Benjamin. Gracias por todo». Hablaron un rato más, compartiendo historias y risas, el vínculo entre ellos creciendo más fuerte con cada momento que pasaba. Alex sentía una profunda gratitud por esta amistad improbable que había cambiado su vida de maneras que nunca habría imaginado. Cuando la tarde se convirtió en noche, una enfermera entró para revisar al señor Benjamin. Alex se levantó para irse, pero no antes de prometer que volvería a visitar pronto. Salió del hospital con el corazón más ligero, el sol poniente proyectando largas sombras sobre la acera. En los días que siguieron, Alex continuó visitando al señor Benjamin regularmente. Cada visita los acercaba más, sus conversaciones profundizando en temas más profundos, explorando las complejidades de la vida, el amor y el espíritu humano. Alex se encontraba esperando con ansias estas visitas, la sabiduría y la calidez de la compañía del señor Benjamin convirtiéndose en una parte preciada de su rutina. Una noche, mientras estaban sentados junto a la ventana en la habitación del hospital del señor Benjamin, observando las luces de la ciudad titilar a lo lejos, el señor Benjamin se volvió hacia Alex con una expresión pensativa. «Alex, hay algo que quiero decirte», comenzó, su tono serio pero gentil. «Has recorrido un largo camino desde que nos conocimos. Te he visto crecer, cambiar y abrazar la vida de una manera realmente inspiradora. Pero hay una cosa más que quiero que recuerdes». Alex escuchó atentamente, sintiendo la importancia del momento. La vida siempre tendrá sus altibajos, sus desafíos y triunfos. Pero a través de todo ello, nunca pierdas de vista quién eres y qué es lo que más importa. Mantente fiel a ti mismo, mantente conectado con las personas que amas y sigue capturando la esencia de cada momento. Ahí es donde reside la verdadera magia de la vida. Las palabras resonaron profundamente en Alex, eco de las lecciones que había aprendido y del viaje en el que se había embarcado. Asintió, sintiendo una profunda claridad y propósito. «Lo prometo, señor Benjamin». «No lo olvidaré», dijo Alex, su voz llena de emoción. El señor Benjamin sonrió, una expresión de contento y orgullo en su rostro. «Bien.
Eso es todo lo que podría pedir. Se quedaron en silencio, las luces de la ciudad como telón de fondo de su momento compartido de entendimiento. Alex sintió una profunda paz, sabiendo que estaba en el camino correcto y que tenía la guía y el apoyo de un verdadero amigo. A medida que la noche avanzaba, Alex salió del hospital con un renovado sentido de propósito. Sabía que el viaje que tenía por delante estaría lleno de desafíos, pero estaba listo para enfrentarlos con un corazón abierto y una mente clara. Con cada paso que daba, sentía la presencia de la sabiduría del señor Benjamin guiándolo, un faro de luz en el paisaje siempre cambiante de la vida. Muchas gracias por vernos. Si disfrutaste de esta historia, por favor suscríbete a nuestro canal. Recibirás videos inspiradores y que invitan a la reflexión como este todos los días. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué piensas sobre la transformación de Alex y sus encuentros con el señor Benjamin? Comparte tu opinión en los comentarios abajo. Y no olvides revisar nuestro último video, solo haz clic en el enlace. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Gracias.